Hola, soy Diana Y yo, Marcela, y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Marce, ¿cómo estás? Dianita, de nuevo, qué bendición poder estar juntas y compartir un cafecito. ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue tu semana? Llena de retos, creo que todas las semanas tenemos muchos retos, logísticamente siempre tendremos que acomodar toda la agenda. Hay veces la gente no entiende como, ¿y por qué no te puedes ver conmigo? Porque si no estás en mi agenda no funciona. Hay veces es difícil cuando tienes una casa en tanto movimiento, cuando estás presente, cuando Así tienes es. hijos, cuando están estudiando, bueno, se acercan las vacaciones, entonces es todo el reto de qué vamos a hacer en vacaciones, vamos a estar todos en casa, que bueno, hay que trabajarlo. ¿Qué mes tan especial, no crees? ¿Qué mes tan especial este? Es un mes muy olvidado. Creo que es tan importante el Día de la Madre en una cultura totalmente matrona, ¿no? Que se nos olvida que el papá también es importante. ¿Y el papá qué? ¿Y el papá qué? Marce, una de las cosas que a veces a las mujeres se nos olvida es que, bueno, tenemos nuestro lado femenino, pero nosotras venimos también con nuestro lado masculino, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. tenemos muchas cosas también de nuestros papás. O sea, el papá también hace su trabajo. Hace mucho trabajo. Yo pienso que uno de mujer es, o yo lo he vivido, es mucho más cercano a su papá, necesita esa figura paternal, necesita esa protección, necesita esa autoridad, ¿no? Yo veo mis hijas desde muy pequeñas, como ellas, hay veces pienso, me cambiarían por su papá a ratos, ¿no? Como que se pelea, quién va a estar al lado en la cama al lado de él, y son como allá, el grupo de ellos 4 y yo en la otra esquina, todas quieren estar rodeadas y abrazadas por su papá. La influencia que tan grande que ejerce la paternidad en nosotras las mujeres, ¿no? Eh, no, de pronto tu experiencia fue un poquito diferente a la mía y como les contaba en algún momento, pues mi mamá fue madre soltera, ¿no? Mi figura paterna empezó a ser un poco rara desde que nací. Mi papá era un hombre casado que tenía ya 3 hijos. O sea, eso era muy complejo. Yo soy la cuarta de sus hijas, de sus hijos, somos hombres y mujeres, y como crecer con ese concepto de que tienes un papá, pero en realidad no está ahí, ¿no? Él, digamos que en lo que pudo fue responsable hasta cierto punto, pero ya después yo no tuve mucha relación con mi papá, ¿no? Y creo que a muchas mujeres nos pudo haber pasado eso, crecer sin tener a nuestro papá cerca. También como les conté con la historia de mi mamá, tuve el privilegio, el gran privilegio de que Dios le placiera regalarme un papá como lo ha sido Héctor Pardo para mí. Él ha sido mi papá. Desde que yo era pequeñita, él tomó la decisión de yo voy a ser tu papá y ha sido muy bonito, pero cuántas cosas locas traen nuestra vida como esa figura como de dos papás tan diferentes en mi vida. No sé cómo fue tu experiencia con tu papá. No, pues yo sí tuve un papá súper presente. Pero antes de hablarte un poquito de eso, trae a mi memoria como siempre que tú hablas a un grupo grande y preguntas, ¿cuántos han tenido un papá presente? Son tan pocos, las estadísticas muestran que son tan pocos, la gran mayoría están sin papá, hay un papá ausente. Cosa que a mí no me tocó, gracias a Dios. Yo soy la tercera de 5 hermanos, con un papá súper luchador, un papá trabajador, un papá
amoroso, dedicado, proveedor, un papá que nos cubría, nos protegía, una mamá un poco exigente, un papá más permisivo. Sí. Recuerdo que mi papá decía, les voy a dar una pela, y todas, no, corríamos y él cogía literalmente el mantel de la mesa y con eso nos daba el pavo, y mi mamá decía, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Porque mi mamá era mucho más, pero mi papá es el corazón de casa. En mi casa, mi papá es la nobleza, es el servicio, es el renunciar a ti. Yo soy muy servicial y me gusta que la gente se sienta cómoda cuando está conmigo, y eso lo heredé de mi papá. Mi papá era el que traía a todo el mundo a su casa sin avisar, basquetbolista, muy deportista, muchos años. Entonces acababan el partido de baloncesto y todos a comer a la casa sancocho. Y entonces mi mamá decía, ¿y cómo voy a hacer para darle a todos? Pero era su corazón generoso, sí. Siempre lo buscaban, él siempre tiene un amigo que es diferente, o sea, siempre nos hizo ser sensibles al que tiene una necesidad, ¿no? A protegerlo, a cuidarlo. Yo tengo mucho de mi papá, muchísimo, sí. Me parezco mucho físicamente a mi papá, aunque sí. Mi papá es más blanco, pero en sí mi temperamento, rasgos de mi carácter son muy, muy, muy de mi papá. Y es así, nosotros de alguna manera recibimos tanto cosas químicas, de herencia, digamos, biológicas, como, digamos, como cosas también de crianza, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de los años, que cuando fui pequeñita fue tan difícil de entender, fue ese hecho de ¿por qué mi papá no quiere estar conmigo? Y no, yo creo que eso es muy difícil. No, eso no, como dicen por ahí, eso no es chévere. No es chévere. Eso no es chévere, sentir que tu papá no te conoce, que tu papá no te pone atención, o sea, y yo siempre he tenido como ese carácter de, yo me acuerdo que una vez lo llamé y le dije, ay, yo me quiero quitar su apellido, yo no quiero ser más de su apellido, yo no quiero ser Ramírez, yo quiero ser Pardo, porque mi papá es Pardo, le decía yo, y fue difícil para él, pero vivíamos una situación muy difícil. Yo recuerdo que, y de pronto muchas se sienten identificadas conmigo, yo recuerdo, yo tengo en mi cabeza cuando mi mamá me llevaba a los juzgados en el centro y nos dejaban a los niños en el primer piso del juzgado porque las mamás subían solas a reclamar lo poquito que les quitaban a los papás del sueldo. Oh. Por la asistencia alimentaria y eso. Eso era muy feo vivirlo, o sea, saber que para que mi papá me diera algo yo tenía que ir a quitárselo en un juzgado, no, eso no es chévere. No. Y de alguna manera crecer también sabiendo un poco que habían otros hermanos, ¿no? Que él tenía a su esposa. Eso fue de alguna manera muy, muy difícil, ¿no? Aunque Dios fue muy lindo conmigo, Marce, porque aun yo viviendo eso, por ese lado, por el otro lado, Dios a mí me cubría con el amor del papá que yo tenía en mi casa, un papá que influenció en mí el amor, el perdón, como tú dices, el pensar en los demás, en ser agradecidos, porque eso fue en lo que él influenció en mí, en perdonar, en mirar a los demás con misericordia, ¿no? En pensar en los demás. A tu papá Héctor. Yo me parezco mucho. Yo digo, Diana se parece demasiado a su papá Héctor, sí, en ese corazón sensible y pastoral. Y a mí me encanta porque yo me siento más cercana a él, porque siento que en eso me parezco mucho a él. Yo pienso mucho en los demás, ¿no? Entonces, sí ha sido como el crecer teniendo un vacío por un lado, pero por otro lado fue como Dios cubriéndolo, ¿no? Y guardándome también el corazón, cubriendo esas faltas que yo tenía por el otro lado. Nosotras las mujeres tendemos a durante nuestra vida tener que sanar muchas cosas con respecto a la paternidad que tuvimos. Sí. Yo sané muchas, y sigo sanando. Yo no sé de pronto a ti qué la diferencia ha sido, que tu papá siempre ha estado ahí. Lo que pasa ¿Cómo es que ha sido tu experiencia con eso? Siempre va a haber algo que sanar, porque
tú vas creciendo, pero vas en diferentes etapas de tu vida, ¿no? De repente yo ser la de la mitad, en algún momento pensé como, no, soy la del sándwich, ¿no? Porque son ideas que nos meten, entonces tu papá no está tan pendiente de ti. Y fue como una idea que me vendí, que tuve que aprenderla a sanar. Yo tuve una adolescencia bien rebelde con mi papá, que vino realmente a cambiarse en amor cuando los dos conocemos de Dios. Entonces yo soy la primera que conozco del Señor en mi casa. Yo literalmente era la oveja negra de mi casa y empiezo a querer ganar el corazón de mi papá para Dios, ¿no? Y entonces empiezo a orar por él y empiezo a cambiar mi actitud con él, a honrarlo como papá, porque yo era súper desafiante con mi papá. Entonces, y empiezo a orar cuando él está dormido, a orar porque él conozca de Dios. Y él conoce de Dios. Yo soy la primera en mi casa que conoce de Dios y luego mi papá. Al estar los dos en Dios, fue lo único que sanó nuestro corazón. Yo recuerdo que nosotros fuimos a terapias de psicólogos porque yo no era capaz de mirar a los ojos a mi papá. Wow. Entonces, yo tenía como tanta rabia en mi adolescencia con él que ni entendía por qué. O sea, hoy me pongo a analizar y digo, no sé qué pasaba con mi vida, es que la adolescencia es muy difícil. Y simplemente veía como que todo era injusto, y ya, todo es injusto, pero pues una injusticia sin justificación, ahí sí. Cuando conocemos de Dios, Él y yo nos miramos a los ojos y nos decimos que nos amamos y empezamos a trabajar los dos por la familia y empiezo yo a llevar la carga de la casa con Él, por mi casa, por mi familia, a llevar el evangelio, a que Él conozca del Señor, a yo enseñarle, a orar por Él. Y los dos ahora éramos los únicos que creíamos en el Señor y toda nuestra casa, no, ni mi mamá ni mis hermanos. Y esto fue lo que trajo realmente libertad a nuestra relación, sí. Y libertad en nuestro amor y perdón. Yo por eso digo que para mí Dios me volvió a dar un papá nuevo. Claro. Siempre ha sido un papá bueno, pero cuando Él conoce de Dios es extraordinario. Es otro nivel de relación. Es otro nivel de relación, es otro nivel de hombre, es otro nivel de siervo, es otro nivel. Siempre fue un buen papá, pero cuando Él conoce de Dios es otro nivel. Sí. Siempre habrá algo que sanar, pero cuando tú entiendes que son etapas, cuando tú tratas de justificar y de entender que hay papás perfectos, imperfectos queriendo ser perfectos más bien, pues ahí es cuando tú te refugias en el Señor y dices, si no tuve papá como tú, que tuviste una figura, pero hay muchas que nunca tuvieron ninguna figura, pues es ir a los brazos del Padre, ¿no? Para que Él te abrace, porque yo creo que las cosas que uno más necesita es esa afirmación de parte de su papá, es decir, y yo creo que ese es el poder que Dios le ha dado a los papás, sí. Tú puedes, sí. Vas a brillar, vas a salir adelante, ese que te empodera realmente como una mujer, eso lo da el papá, es una autoridad que Dios le ha dado. Y cuando no tienes un papá físico que lo haga, pues hay un papá Dios que puede hacer eso en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha traído la relación con mi papá, digamos con mi papá biológico, es realmente aprender a perdonar. Aprender a perdonar porque... Y eso me lo enseñó mi papito, ¿sí? Porque no es fácil cuando tú sientes que, y menos uno de mujer, ¿sí? Que sientes que no tienes espacio ni cabida en el corazón de él, que en realidad ni siquiera conoce ni le interesan tus luchas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno dice, pero que a la final uno tiene que perdonar. Y cuando yo me gradué de bachillerato, yo me fui un año a estudiar a Estados Unidos inglés y cuando yo regresé, una de las cosas que yo decía a Marce era, yo no quiero que un día a mí me llamen y me digan, su papá murió y yo no haberle dicho en la cara, lo perdono. Creo que para mí eso era como una cosa que yo decía, no. Y yo le pedí el favor a mi mamá que me buscara él en dónde estaba trabajando. Yo llevaba un año sin hablar con él. Él nunca supo que yo me fui, porque yo me fui recién cumplí los 18. Entonces fue como ir a buscarlo, ¿no? Yo recuerdo que le pedí plata a mi papito para invitarlo a almorzar a él.
y decirle, vengo a invitarte a almorzar. Él súper sorprendido, ¿no? Yo súper nerviosa, pero durante el almuerzo decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo decir que yo amo a Jesús, ¿sí? Que yo soy una persona que ama a Dios. Yo no puedo decirle a las demás personas Dios existe si yo no te perdono. Y hoy vengo a decirte, te perdono. Porque a veces, Marce, nosotros los seres humanos esperamos mucho de los demás, ¿no? Pero no damos ese paso de ser nosotros el que decimos, te perdono. Y yo decido sanar esto. Cuando me preguntan cómo has sanado el tema de tu papá, yo digo, es una decisión de una vez. Sí. Porque tú no te puedes quedar toda la vida sanando un tema con tu papá, porque no vas a vivir. No vas a vivir. Tú tienes que un día tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Te perdono. Y esto que pasó en el pasado con mi papá no puede determinar mi futuro como mujer. Porque yo no puedo basar mis problemas del pasado, mi relación con mi papá. Eso no determina quién soy yo. Quién soy yo está escrito. Lo tiene Dios para mí. Esa es la seguridad que yo tengo, ¿cierto? Y es la libertad que solo te da el perdón. Exacto. Entonces, en este mes que celebramos el Día del Padre, creo que una de las reflexiones más grandes que tenemos que hacer es, ¿cómo está tu corazón con Él? ¿Sí? ¿Estás justificándolo para perdonarlo? Porque, pues sí, cometen errores, tal vez como a ti. Creo que eres el ejemplo más grande en este momento que yo tengo en mi vida cerca de una decisión de perdonar al papá. Lo honro porque simplemente tenemos un vínculo, aunque realmente la relación se va, es como qué tan cercano estamos de acuerdo a cómo está nuestra relación, pero no quita que él fue tu papá, ¿no? Lo tienes lejos, pero lo tienes. Exacto. Entonces, ¿cómo decido perdonar? Y los que ya no lo tienen porque se murió, porque está demasiado lejos, porque rompieron, ¿cómo hacer ese trabajo de sanar mi corazón con él? Porque es parte de honrarlo. Yo creo que ese mandato de honra padre y madre es perdónalo, hace parte de perdónalo, justifícalo, ámalo, cúbrelo, no sé, respáldalo. Vamos creciendo y los papás ya no son tan protectores como antes, ¿no? Ya nos necesitan a nosotras para que los protejamos, los cubramos. Yo soy muy dada a cubrir mi familia, así se equivoque, ¿sabes? O sea, sé que mi hermana se equivoca, sé que mi papá se equivoca, sé que mi mamá, pero son los que Dios me dio, entonces los cubro, los justifico y les hago entender que ahí estoy para ellos. Y sobre todo, a mí me pasó el hecho de dar gracias a Dios por no tenerlo y por tener un papá que tomó la decisión de llevarme a los pies de Dios. Una de las cosas que yo más le agradezco a mi papito es eso, es haberme mostrado a Dios, es haberme mostrado a Jesús, es haberme llevado en los caminos de Dios, porque si bien recibí cosas de mi papá biológico, he recibido muchas de mi papito, muchas que han formado en mí mi carácter, ¿no? Como mujer, como mamá, como esposa, ¿no? Porque digamos que si bien nosotras tenemos muchas experiencias en nuestra vida, creo que la base es Dios. Y una de las mentiras, ¿no?, que por lo general el diablo quiere que las mujeres nos creamos es: mi papá terrenal es igual a mi papá celestial. Y es la imagen que tenemos, ¿no? Y así es como nuestra naturaleza tiende a relacionarse. Como te relacionas con tu papá, te relacionas con Dios, ¿no? Solo a través de conocer a Dios es que tú entiendes cómo debe ser tu relación con tu papá. Es todo lo contrario, ¿no? Yo conozco a Dios, sé cómo me debo relacionar con mi papá. Y necesitamos fortalecer esa relación con nuestros papás, necesitamos estar cerca de ellos, necesitamos amarlos, sentirnos cuidadas por ellos. Y Marce, ¿cómo sanar si no hemos sanado? ¿No? Una de las cosas que yo dije, Dios ha sanado en mi vida
como este proceso que pasé con mi papá, pero hace poco tuve una experiencia y es que él estuvo muy enfermo. Lo recuerdo. Él Y estuvo fuiste muy muy valiente. enfermo y estuvo en una UCI con una neumonía y casi se muere. Y yo decía, yo llego a esa UCI y ¿yo qué le digo? ¿No? Y llamé al papito y él me decía, mi amor, estás haciendo lo correcto porque lo estás honrando. Tú no tienes que decirle nada más que hablarle de Jesús. Háblale de lo que hay en tu corazón, que es Dios. Y yo recuerdo llegar a esa UCI, ¿no? Ver a mi papá tan mal, pero yo hablarle como de lo que hay en mi corazón, ¿no? Porque es difícil expresarle, ¿no? Porque no hay una relación cercana. Claro. Entonces es como hablarle de lo que hay en mi corazón. Pero ¿qué me trajo esa experiencia? Me trajo la honra a mi papá, entender el concepto de honra, ¿no? Porque de pronto yo no lo había como encarnado, ¿no? Ese concepto de honra con él. Y por otro lado, acercarme más a su familia. Él tiene una esposa, tengo unos hermanos, no acercarme mucho más a esa relación. Y hay cosas sencillas que a uno le pueden afectar. Yo recuerdo que llegué y una enfermera me decía, bueno, cuénteme su papá, ¿usted quién es? Y yo, la hija menor, ¡ay, la consentida! Y tú, no, esa no soy yo. No, en otro momento eso hubiera sido un trauma, yo me pongo a llorar, ¿no? Sí, o cuénteme qué le pasó a su papá y yo tener que parar y decirle, no, espérese, llamo a mi hermana y la enfermera... Que sí ha estado presente. Que sí ha estado ahí y mi hermana, y la enfermera me miraba como, ¿cómo así? Pero usted no es la hija y yo, ven que están haciendo unas preguntas que yo no sé, porque hay cosas que yo no sé de él. Pero en todo ese proceso, ¿no? Ahí es cuando uno dice, ¿cómo sanar si no es sanado? Sanar es una decisión. A veces ni siquiera necesito un proceso de años para sanar. No. Es solamente tomar la decisión de perdonar, entender la condición humana que tengo yo, la condición humana que tiene él, ¿no? Aterrizar un poco nuestra situación y a veces las mujeres idealizamos todo, Marce. Caigamos un poco en la realidad de lo que es nuestra vida y decidamos perdonar. Uno, idealizamos y Dios como que somos demasiado empeliculadas. Sí. ¿Sí? Entonces, mucho. Como que la imaginación es la loca de esta casa, más o menos, y sobrepensamos, ¿no? El tomar la decisión de honrar al papá es simple, es una decisión, ¿sí? Y yo sí he podido experimentar que es una vida bendecida por un papá y he podido ver a mi alrededor una vida que decide no ser bendecida por su papá, ya sea porque el papá no quiere dar la bendición o porque ella tomó como la posición de voy a seguir guardando el rencor y la rabia Exacto. Con mi papá. Hay que entender que el perdonar es también un poco olvidar eso y avanzar. Exacto. Y creo firmemente en el poder y la autoridad que tienen los papás. O sea, para mí es súper importante, es esa cabeza que Dios ha dado en un hogar, en nuestra vida, son esos ojos que miran hacia donde vamos. Entonces, el papá tiene ese poder de no sé, yo estoy con mi papá, además yo soy una mujer alta, pero mi papá es mucho más grande que yo. Sí. Y cuando él me abraza, yo digo, lo voy a lograr. Además, él es un hombre demasiado amoroso. Sí, él es un oso, la verdad. Lo voy a lograr y son sus abrazos. Y yo hablo con mi mamá todos los días. O bueno, no todos los días, algunos días, siempre estamos hablando todas las semanas, pero con mi papá soy muy puntual cuando hablo, cuando necesito que me reafirme, cuando necesito que me recuerde quién soy yo, qué hay en mí. Cuando me dice, tú puedes, lo vas a lograr, recuerda que el Señor te dijo, eres la mujer que necesita a Carlos, eres la mamá que necesita a Juanita. O sea, cuando me recuerda esas palabras, yo como que dentro de mí hay un, sí, yo puedo. Para mí es fundamental. Creo que el papá tiene ese poder sobre nosotras, ¿no? De empoderarnos, de darnos esa fuerza. Es tan importante esa palabra. Y mira que hoy en día yo digo, yo realmente hoy en día miro atrás y digo, no necesité que mi papá
biológico me lo dijera o estuviera ahí. Mi papito cubrió todo eso con tanto amor, pero él también me mostró que Dios cubre todo. Sí. Y que estando allí, Él es el que realmente cubre, sana, porque a la final nosotros somos seres humanos y vamos a fallar. Claro. Y yo creo, Marce, no sé qué piensas tú, ese es el miedo de uno cuando se va a casar, ¿no? Entonces uno tiene unas expectativas con el esposo, pero después llega la maternidad y tú dices, bueno, ¿y este cómo va a ser como papá? Yo recuerdo que una de las cosas que yo he sido muy de corazón, pero muy de razón también, ¿no? Yo pienso que siempre las relaciones tienen que pasar por esos dos filtros. Sí. Normalmente es la química, pero luego tú tienes que subirlo a tu mente y decir, ¿me conviene, no me conviene? Y eso pasó en mi vida. Y cuando yo me senté a analizar si Carlos era para mí no solamente el esposo, sino el papá que yo quería para mis hijos, pues ahí tomé la decisión y dije, sí, sí quiero, por dos cosas. Uno, se me parecía a mi papá. No sé en qué, porque son bien distintos, pero él me traía un aire de te voy a cuidar, voy a estar contigo, no te va a hacer falta nada. No sé, ¿sí? O sea, como voy a estar ahí. De protección. Sí, de protección, exactamente. Y dos, verlo a él como hijo. Entonces yo decía, si él es un buen hijo, él va a ser un buen papá. Así es. Y así ha sido, ¿no? Una de las cosas que a mí me encantaba cuando yo conocí a Miguel era como que él era muy tierno. Él es muy tierno, ¿no? Entonces, sí, él es muy dulce y es muy tranquilo. Entonces, también para mí era como que yo quería que mis hijos, el día que yo me casara, tuvieran un papá que los consintiera mucho, ¿no? Que les diera mucho amor, mucho cariño, que fuera juguetón. Y a veces uno como que tiende a idealizar un poco cómo él debe ser como papá, ¿no? Y a veces cometemos el error de, es que tú tienes que ser así, y no confiamos en que él es el sacerdote de la casa y que al fin y al cabo él tiene línea directa con quien le dice lo que debe hacer. Creo que a veces no confiamos en eso, en ellos. Es un desafío muy grande y sobre todo en este último tiempo que las mujeres nos creemos tan independientes que todo lo podemos. Que no somos de nadie. Sí. No, o sea, creo que sí pertenecemos a alguien. No ¿sí? soy de Méndez, sí. No soy de Abril. Creo que sí pertenecemos a alguien y creo que eso es sumamente importante, reconocer esa autoridad que no me quita, me da. Sí. ¿Sí? O sea, quitarme ese tema en la cabeza de que no lo necesito, no, sí lo necesitamos, de que mis hijos pueden estar solos, pues claro que pueden, pero no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal que crezcan lejos de su papá, no es lo ideal que no reconozcan a su papá. Hace poco una de mis sobrinas se fue hasta Portugal porque tiene su bebé y ella me decía, necesitamos estar con él. Claro, su bebé necesita ver a su papá, así sea un bebé. Y yo veía esa emoción de su papá, manda un video cuando los ve en el aeropuerto y el video dice, aquí es cuando un hombre se quiebra y muestra a su esposa y a su hijo, o sea, realmente son importantes y creo y estoy convencida que nosotras como mujeres somos las que les damos esa importancia, ¿no? Esa relevancia, Marce. Esa es la palabra. No les quitemos relevancia a los papás. No hay por qué. Entonces nos han metido un cuento bien de solo la mujer, y sí, pero y el hombre, es que no somos solas. El papá es muy importante en una casa, el papá es muy importante en el rol que hace como papá, como esposo. El papá es esa autoridad que Dios ha dado, nos estamos portando mal, no sé, viene su papá. No, y que también nos quitemos ese concepto que hay hoy en día de que es que el papá ayuda. No, el papá no ayuda. Sí. Es que no es que sea como así que el papá ayuda a la mamá, no, es que es trabajo de los dos. Hacemos un equipo. Somos un equipo y realmente muchas veces yo pienso que a veces papá tiene
como ese sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres. El papá tiene realmente un don a veces de poder discernir mucho mejor qué está pasando con los niños. Es que somos muy emocionales las mujeres. Pienso que ellos son menos emocionales, son más prácticos. No, yo me enredo. A veces yo me enredo, digo, no sé, pero... Y él me dice, no te enganches. Sí. No hay por qué, te estás desgastando. Ya, déjalo. Y yo digo, sí, me estoy desgastando. ¿Sí? Y creo que es darles ese lugar. ¿No? Nosotras debemos aprender a darles ese lugar, a entender que él es la autoridad, de que yo opino, o sea, en mi casa funciona así, yo opino, yo pienso, pero yo toda la responsabilidad la dejo en él. ¿Sí? Para mí es así funciona. Yo pienso, yo opino, pero lo que tú decidas va a estar perfecto. Exacto. Porque sé que es lo que necesitamos en este momento. Y descansas. Sí. Cuando tú entregas esa carga de la autoridad, de la protección, descansas en que Él está ahí cuidándonos. Y es lindo ver también cuando un papá está metido con Dios. Creo que es supremamente importante y eso te da tranquilidad. No, y súper importante que nosotras realmente podamos entender que Él está diseñado de una forma específica para ser papá, para ejercer ese rol de papá. Y a veces nosotras por querer hacer más, los atamos y no dejamos que realmente ellos ejerzan ese rol tan importante. Yo experimenté en este tiempo algo tan lindo con Miguel Ángel y es esa intención que tiene él, esa intencionalidad que él tiene desde hace un tiempo con David, con nuestro hijo, de sentarse, de hablarle claro, ¿no? De hablarle cosas que solo un papá le puede hablar a su hijo, ¿no? Lo que decíamos de ver la temporada que están pasando nuestros hijos y poderles hablar claro, para mí fue tan importante que él se tomara un tiempo, hicieron un tiempo de papi and son. Y era un tiempo en el día donde ellos estaban leyendo un libro, ¿no? Se sentaban juntos a leer el libro de cuál era el cambio físico, emocional, psicológico de pasar de niño a adolescente. ¿No? Eso es complejo. Nosotros los papás, mamás, le tenemos miedo a ese tema. Y fue tan lindo ver cómo se sentaban los dos, lo charlaban en libertad. David, pregúntame, ¿no? Y Miguel Ángel decirle, oye, tal cosa, y quererse volver más amigo de su hijo, ¿no? Que exista esa confianza de cuéntame, ¿qué te pasa? Si tienes alguna pregunta, yo te la respondo, ¿no? Ese rol en este tiempo me ha parecido tan lindo y tan importante en la vida de nuestro hijo, que yo digo, son espacios que todos los papás deberían tener con sus hijos, ¿no? Ya con María Paula es diferente, ¿no? Con María Paula es nos arrunchamos, te amo, estás linda, estás hermosa, ¿no? Pero como ese rol paterno con tu hijo varón me ha parecido muy lindo en este tiempo. Y es algo que nosotros como mujeres en nuestra casa tenemos que propiciar. ¿No? Propiciar, ¿sí? Exacto. O sea, nosotros debemos con mucho amor abrir esos espacios. Carlos no es tan ñoño de libros, porque no lo es, pero él es más de sentarse a hablar con ellas, no de sentarse, de salir. De salir. ¿Sí? Entonces hubo un tiempo que su espacio con Juanita era jugar squash, entonces jugaban juntos. Exacto. Ahí se daban cuenta que son igualitos, entonces los dos son súper competitivos y se reían y hablaban. De repente hay que sacar a Romeo, a mi perro, a dar una vuelta, entonces él se turna. Hoy me voy con Mariana, vamos a hablar. Hoy me voy con Gaby, hoy me voy con Juanita, y es su espacio con ellas donde según su edad les habla o se ríen. No siempre es la lección, ¿no? Es pasar tiempo juntos. Entonces yo siempre lo hacía con él, pero en el último tiempo empecé a decirle, no, sal con una de las niñas, ¿no? Para mí era una excusa que él tuviera porque tiene un día bien ocupado, entonces
Para él es su tema, es su tiempo de relajarse y pues estar al lado de una de sus hijas es muy lindo. Y yo veo cómo llegan de darle la vuelta al perro emocionados, felices, los dos sonriendo, y es propiciar esos espacios para que ellos puedan tener una relación mucho más estrecha. Y no solo eso, sino también, Marce, que muchas veces a mí me ha pasado con Miguel Ángel, él hay cosas que tiene muy claras, ¿no? Él me dice, yo le digo, no, yo pienso que deberíamos hacerlo así, y él me dice, no, lo vamos a hacer así, 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 y yo le digo, no, y él me dice, es que pasa esto y esto y esto. La mayoría de las veces, las estrategias que provienen de Miguel Ángel con cosas de los niños, sobre todo de David, son las correctas. O sea, al final yo digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces a veces nosotras como somos las mamás, las que estamos tan encima, tan pendientes de nuestros hijos, tendemos a quitarle un poco esa importancia y realmente cuando proviene de ellos, el tema funciona muy bien. Y yo tuve la experiencia, ¿no? de tener una mamá que pues fue madre soltera, Marce. Y yo vi ella cómo también quiso ejercer ese rol, pues de cubrir esos espacios, ¿no? Creo que hay muchas mujeres, muchas de ustedes que nos pueden estar escuchando, que son mamá y papá al tiempo, ¿no? Cómo poder entender, ¿sí? Ese rol combinado. Es un desafío, pero tenemos un Dios que cubre todo. Entonces, cuando tú muestras una incapacidad delante de Él y dices, no soy capaz, no sé cómo hacerlo, ahí es donde Él viene y toma el control. Ahí es donde Él viene y ocupa el espacio. Ahí es donde, si te tocó sola, pues no te vas a sentir sola porque el Señor te va a dar estrategias. Y es estar ahí. Creo que la clave es estar en espacios, en momentos con el Señor para que el Señor te hable. ¿Cómo voy a hacerlo ya que yo estoy sola? ¿Cómo voy a hacer para que mi hijo? Porque hay muchos niños que se levantan sin su papá, pero hay niños, esos niños también pueden ser exitosos y son exitosos. Entonces, si el desafío hoy es estoy sola, pues ve a los pies del Señor. Ahí Dios te va a dar estrategias, ahí te va a mostrar el corazón y ahí puedes mostrarle a tu hijo que hay un Dios que es su padre. No, y es eso, ¿no? Aprender a ver a Dios como un padre, en el rol de paternidad realmente, que es Dios quien cubre esa área en la vida, en la familia, ese papá. Creo que el Señor nos da todo, Marce. Así es. Yo veo que Dios nos mira a nosotros como, y nos ha mirado a nosotras, diciendo, yo necesitaba un esposo consentidor. Sí. Yo necesitaba un esposo cariñoso, ¿no? Yo necesitaba un esposo y un papá organizado, sí, porque siempre quise, mi papá era muy amoroso, pero tenía 1000 ideas y todo eso, y yo decía, yo necesito a alguien estructurado, y Dios me lo dio. Eso me pasa a mí, y creo que es tan bonito ver, ¿no?, que cuando nosotras le damos esa relevancia a nuestros esposos en temas de paternidad, ellos arrancan. Hay una cosa muy linda que a mí me gusta y es que los hombres de esta generación son mucho más involucrados, ¿no?, en temas de crianza y en temas de logística de la casa, ¿no? A pesar de que trabajan y todo, ellos están muy involucrados con sus hijos, ¿no? Hay que darles el espacio. Y hay que darles ese espacio. Qué lindo ver cómo tú viviste una experiencia con tu papá, yo viví una experiencia, ¿no?, en temas de paternidad, pero cómo Dios nos has traído hasta acá, siendo mujeres que realmente hemos aprendido que la gracia y el amor de Dios cubre todo. Así es. Y bueno, decirles, mujeres, que aprecien, le den la importancia, valoren ese esposo que ustedes tienen ahí y sobre todo ese papá que Dios les ha dado. Que tomemos decisiones de perdonar, de avanzar, que esas cosas del pasado no son las que determinan nuestro futuro, y no porque tuvimos una mala experiencia con nuestros papás, vamos a tener una mala experiencia con nuestros esposos o nuestros hijos van a sufrir lo mismo. Así es. Creo que hace parte de las decisiones que nosotras tenemos que tomar en la vida de salir adelante. Así es, Dianita. Gracias por este tiempo.
Gracias por permitir abrir tu corazón y edificarnos a todas. Y bueno, porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas.